Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Soy Ramón Quílez de tácticasnutricionales.com y hoy quería hablarte de las fibras musculares, de las del tipo 1 y de las del tipo 2A y 2B. Las del tipo 1 o fibras rojas o fibras lentas, que son las que nos dan resistencia, y las fibras del tipo 2, tanto las A como las B, que nos dan explosividad y nos dan fuerza, también llamadas blancas. Pero antes de hablarte del tipo de fibras, me he dado cuenta de que hay un pequeño lío en cuanto al ejercicio que tenemos que realizar si lo que queremos es controlar nuestro peso. He oído por ahí, o tú también habrás oído por ahí, que hay que salir a correr, hay que ir al gimnasio a dar clases impartidas, tanto de zumba como de cualquier otro tipo de clase que se dé, en el que te mueves físicamente mucho, sudas a borbotones y terminas deshidratado. Bien, os están engañando, y lo digo así con las palabras más claras, no puedo decirlo. Para que haya un incremento de desgaste calórico, tenemos que aplicar ejercicios de fuerza, tenemos que entrenar pesas. No nos vamos a convertir en Hulk, ni nos vamos a convertir en un culturista profesional, ni van a salir músculos detrás de las orejas. Toda esta gente tan bestia, esta gente que pesa 20 kilos más de la medida que tienen, por ejemplo, un tío que mide unos 70 y pesa de 95 a 105 kilos, ese tío ha tomado anabólicos, o esa mujer que es casi un machorro, esa mujer ha tomado anabólicos. Olvidaros de eso. El ejercicio físico de pesas produce tres beneficios, básicamente. Uno, quema calorías, porque cuando tú te estás esforzando en un press de banca, o en una sentadilla, o en un remo, o en una dominada, estás quemando calorías a lo bestia. A la vez, estás moldeando y estás incrementando la proporción de destrucción o de rehabilitación que tiene que hacer el músculo, por tanto el músculo crece. Y en tercer lugar, gasta muchísima más energía en nuestro cuerpo en mantener nuestro sistema muscular que en mantener la grasa. Por lo tanto, si tú lo que te han dicho es que tienes que salir todos los días a sudar y hacer cardio, vale, puedes hacerlo, si yo no te digo que no lo hagas, pero solo tendrás un beneficio, solo quemarás grasa durante el momento que estás haciendo ese cardio, además de estar deshidratándote y además de no estar potenciando la reconstrucción de tu cuerpo, porque lo que estás empleando son las fibras de tipo 1, que son las fibras rojas, que prácticamente no tienen crecimiento. Tú tienes que incrementar el esfuerzo en las fibras tipo 2, que son las blancas, tanto la A como la B, para que se incremente la renovación de esas fibras musculares y por ende se incremente el gasto calórico para mantener tu cuerpo activo. ¿Que está bien que lo hagas? Me parece perfecto. Hazlo, sal a correr, sal a trotar. Pero con eso, ¿qué vas a conseguir? Vas a conseguir que se te vaya la grasa, pero no vas a conseguir que tu cuerpo se moldee. Porque cuando nosotros estamos perdiendo grasa, además de grasa, también perdemos una parte proporcional de ese músculo. Si solo quemas grasa y no estresas al músculo para que tenga necesidades de crecer, ese músculo va a ir menguando, va a ir menguando, va a ir menguando, y nos vamos a encontrar con las típicas personas que sí, que de hecho han adelgazado, pero que lo tienen todo colgando. No podemos permitirnos el lujo de que nos cuelgue todo. Tenemos que conseguir que nuestro cuerpo esté moldeado, que esté rocoso, que esté fuerte, que sea una máquina de trabajo. Si exclusivamente hacemos una dieta y además implementamos un ejercicio en el que solo estamos quemando calorías a corto plazo, que sería con ejercicios exclusivamente aeróbicos, lo que vamos a conseguir es flacidez. No vamos a conseguir moldeo de nuestro cuerpo, no vamos a conseguir textura, no vamos a conseguir rocosidad, no vamos a conseguir nada de lo que queremos conseguir. Porque evidentemente si alguien quiere, además de tener una mejor salud, quiere adelgazar o quiere reestructurar de una forma visible su cuerpo, no quiere que sea como una esponja, quiere que sea como una roca, quiere que sea como una piedra.
A las mujeres no tengáis cuidado, o sea, no tenéis problema, no os vais a convertir en machorros, no os va a salir bigote, no os va a salir pelo en el pecho, no se os van a marcar los tríceps y el pectoral como algunas de estas mujeres que participan en los concursos, puesto que vosotras no vais a tomar anabolizantes, no vais a tomar testosterona, no vais a tomar ningún tipo de producto químico, que por otro lado están totalmente prohibidos aquí en España, sino que vais a ejercitar vuestro cuerpo para que necesite recuperarse muscularmente, para que crezca, para que se tonifique. Por lo tanto, toda esa disminución que vais a encontrar en vuestras medidas al perder la grasa, también va a transformarse en un cuerpo mucho más silueteado, porque va a estar mucho más definido, porque va a haber un músculo dentro que vais a procurar que no se destruya. Por eso, mi consejo es muy directo. Si queréis adelgazar y además queréis mantener vuestro cuerpo, mantener un cuerpo en un estado saludable y además queréis que estéticamente sea bonito, tenéis que hacer musculación, tenéis que trabajar con pesas, tenéis que hacer sentadilla, tenéis que hacer press de banca, tenéis que hacer tríceps, tenéis que hacer dominadas, tenéis que hacer jalones, tenéis que trabajar cada uno de vuestros músculos, además de una forma conjunta. Aquí ya entraríamos dentro de lo que es una rutina Wader o lo que es una rutina full body, pero eso ya lo explicaré en vídeos posteriores, igual que el tema de la estructura muscular o de fibras que tenemos en nuestro cuerpo, que es a lo que iba dedicado al principio este vídeo. Pero que lo tengáis claro. Si solo hacéis cardio, está bien, os gusta, me parece perfecto, pero no vais a conseguir un cuerpo definido y un cuerpo estéticamente bonito. Para tener un cuerpo estéticamente bonito y bien definido, tenéis que implementar ejercicios de musculación, que os darán lo que he dicho antes: pérdida de grasa por la quema de calorías, una definición estética, y además después de hacer las pesas y durante todo el día, como vais a incrementar vuestra masa muscular, vais a incrementar también vuestro gasto calórico y por ende vuestro metabolismo, lo que redundará otra vez en que gastéis más calorías para estar durante el día o durante la noche vivos, por decirlo de alguna manera. Así que ya lo sabéis, espero haber aclarado estas dudas definitivamente. ¿Quieres contornear tu cuerpo? ¿Quieres perder grasa? Pero quieres definirlo y quieres ser estéticamente atractivo, tener un cuerpo estéticamente atractivo, haz pesas. Luego, si quieres, después de hacer una sesión de pesas, puedes hacer 30 minutos de cardio, andando en la cinta, o caminando por la calle, o nadando, o haciendo cualquier otro ejercicio, pero que sea secundario. El primario, sobre todo, las pesas, y nada más que las pesas. Y eso era todo. Dejaros claro eso, que el ejercicio cardiovascular va muy bien para el sistema cardiovascular. Evidentemente perdéis grasa, pero no tonificáis el cuerpo, ni lo definís, ni lo hacéis estéticamente bonito. Para eso necesitáis las pesas. Pues nada más. Eso era todo, aclarar esta pequeña duda que en muchos sitios he oído y he visto muchísima gente que va solo al gimnasio a hacer cinta, o a hacer parabólica, o a hacer steps, o a hacer cualquier otro tipo, o zumba, o baile, que vale, que está muy bien, que es muy bonito, pero si lo que queréis es tener un cuerpo dibujado, lo que tenéis que hacer es pesas. Un saludo y hasta pronto. No olvidéis seguirme en las redes sociales o entrar en mi página web tácticasnutricionales.com y a vuestro servicio. Un abrazo a todos.